Es imposible no avalar todas las propuestas de mis compañeros. Son absolutamente acertadas. El problema es que Venezuela está enfrentada a un problema distinto. Venezuela está enfrentada a un régimen que cohabita con una fuerza armada contaminada por elementos de la delincuencia internacional criminal, por las mafias incrustadas en todos los sectores del ejército, sectores de la Guardia Nacional, sectores que al ocupar incluso nuestras fronteras han permitido que ingresen a Venezuela toda clase de delincuentes bajo el cobijo del Estado, al punto que el 70% de los jóvenes que mueren en Venezuela son menos de 25 años y son por ajuste de cuentas. Y esto tiene un origen directo en la correlación de la cohabitación de las fuerzas de las mafias internacionales que operan en Venezuela bajo el amparo de las Fuerzas Armadas, del sector de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y del régimen. Es imposible que el jefe del Estado no conozca la extensión, la implicación y la profundidad de cómo Venezuela ha sido tomada por mafias internacionales que han penetrado no solo las Fuerzas Armadas, los poderes judiciales, el poder legislativo, político y fiscal. Eso hace que no es un problema del cambio de jefe de gobierno, es un cambio de todo el régimen. Yo tengo una visión tal vez particular. Yo creo que Venezuela está enfrentada no a un gobierno nuevo, sino a un proceso de transición. Y en un proceso de transición muy corto, de 2 o 3 años, porque si alguien quiere ser serio con las ofertas que hace, para ejecutarlas son más que suficientes 2 o 3 años y será imposible seguirlas más. El problema, como yo lo veo, es que si nosotros no convocamos una asamblea constituyente que legitime los poderes actuales, que rescate el poder legislativo, la Contraloría Fiscal, no podemos avanzar en ninguno de los campos que estamos señalando, que yo comparto plenamente con ellos. Pero el hecho real es que estamos plantados frente a un sistema que no nos impediría gobernar, porque estarían todos secuestrados los poderes del Estado. Y yo creo que ese es, para mí, el primer acto de gobierno. Primero, para mí, sería liberar a los presos políticos. Segundo, devolver los canales de televisión y de radio a los que se los robaron. Y el tercero, convocar una asamblea constituyente simplemente para rescatar, legitimar los poderes públicos, reducir el periodo del presidente a 5 años, eliminar la reelección presidencial. Experiencia muy privilegiada de presidir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el principal organismo político del mundo. Y ahí he visto cómo el tráfico de drogas puede desestabilizar y fracturar a sociedades enteras. Lo he visto en Asia. En Venezuela están encendidas todas las luces de alarma que nos indican como un narcoestado emergente. Y cuando uno analiza por qué, ¿quién está en el comando de las Fuerzas Armadas venezolanas? 4 de estos generales están indiciados, uno por tráfico de drogas, lavado de dinero y tráfico de armas. En esas manos están las armas de la República. Así es imposible pasar a ningún otro nivel de superación. Tenemos preso un señor que se llama Maclet, que es el tercer narcotraficante del mundo. Controla el 10% del mercado mundial de cocaína. Vinculado, dice él, a familiares del jefe del Estado, a generales, a jueces, fiscales. ¿Y qué sucede en Venezuela? Es un Estado donde no responde a nadie. Venezuela es un país penetrado a esos más profundos niveles por el tema del narcotráfico. Este es un tema que mundialmente es considerado como un factor de desestabilización que amenaza la paz y la seguridad internacionales. Venezuela está a punto de convertirse en un moderado Afganistán con petróleo. Yo tengo que reflexionar que estamos en un país que evidentemente no tiene ni las libertades ni el marco de acción que permitiría el desarrollo de todo tipo de programas que genere opciones para los más jóvenes. Yo veo, por ejemplo, que hoy en día hay 8.000 jóvenes venezolanos que han sido estafados en sus esperanzas de educación, llamando a los médicos comunitarios, que por supuesto solamente se ocuparán de tratar a los más desfavorecidos, los venezolanos, nunca a los jerarcas del régimen. Ese tipo de estafas en la formación de los jóvenes venezolanos es la que les va a generar un mayor desempleo en el futuro, cuando encuentren que no reúnen las condiciones indispensables para poder interactuar con el futuro. Y yo creo que esta es una de las responsabilidades que tendría un nuevo gobierno, es hacerle justicia a estos jóvenes que van, sin la menor duda, quedar fuera de competencia en el mundo, dándoles los recursos para que puedan formarse. Todos los demás programas vendrán por añadidura el día que tengamos un rescate de la libertad, de la estabilidad y de la confianza. Eso es una combinación mágica para el desarrollo y es la única manera de generar oportunidades para todos y para los jóvenes. Decir un número de empleos, a mí me parece, en mi caso, me parecería irresponsable. Venezuela está, repito, encaminada a un proceso de transición. Nosotros tenemos primero que rescatar las instituciones, tenemos que regresar a la normalidad del país. No estamos en Holanda, ni en Francia, ni en Alemania, estamos hablando de un país martirizado por un régimen militarizado que ha tomado los espacios civiles. Mientras nosotros no rescatemos a Venezuela, al país y a sus instituciones,
serían todas especulaciones. Yo he leído todos los proyectos de la MUD, excelentes, el trabajo de formación, y he leído algunos de mis compañeros. Yo los hago todos míos, pero lo primero es recuperar las instituciones. Yo he dicho que será una fórmula mágica, un cóctel extraordinario: libertad, paz, estabilidad y confianza, e imperio de la ley. Gracias. Veo que es válido recordar el inventario de las obras realizadas por mis amigos gobernadores. Cuando yo era gobernador de Caracas, tenemos el mayor número de escuelas y liceos del área metropolitana. ¿Y qué descubrimos? La tasa de deserción está tan íntimamente vinculada al tema del empleo y al tema de la pobreza que no se pueden desvincular. Me recuerdo que en una remodelación que hicimos en ampliación de la maternidad Concepción Palacio, vino un investigador norteamericano y me dijo: me parece muy bien lo que usted está haciendo con la maternidad y con el hospital de niños. Esa es la parte física. Las señoras que vienen a dar luz en la maternidad Concepción Palacio llegan a un déficit de hierro en su placenta. Usted tiene que comenzar arriba, tiene que comenzar en los cerros, en los barrios. Yo digo esto porque el tema de la educación, el tema del abandono de los estudios está ligado profundamente a la pobreza, a la oportunidad. Mientras no creemos las oportunidades para estos padres, los hijos están obligados. Si ustedes conocieran algunas de las historias en los barrios pobres de Venezuela, en los cuales algunas madres se ven obligadas a hacer, realmente entraría una vergüenza nacional por lo que hemos permitido que se desarrolle en Venezuela, uno de los países más ricos en recursos del mundo. Creo que en general la familia venezolana, especialmente los padres, están en deuda con los maestros. Han dejado el futuro de sus hijos completamente en manos de los maestros. La falta de acercamiento, de integración de la familia con los profesores y los maestros no es una manera de dignificarlos ni jerarquizarlos, cuando los propios padres dejan en manos de otros totalmente el proceso de educación. Tal vez por mi experiencia en el campo venezolano como ganadero, voy a mencionar algo. La labor de los maestros en el campo venezolano es la más subestimada de todas. Porque en Venezuela el hecho de que esté en la provincia significa que tiene que ganar menos o tiene que estar menos jerarquizado. Una de las grandes oportunidades que yo veo para los maestros en Venezuela está en el campo venezolano, pero eso significará un cambio total de la orientación de la educación para que la gente en el campo no lo obliguen a ser agricultor. El nacer en la provincia no lo indica que es un agricultor, de repente quiere ser un biólogo molecular, pero mientras no le ofrezcamos maestros que vayan al campo, esa es la manera, yo creo, no solo de dignificar al maestro, sino de dignificar al estudiante venezolano que está en el campo. En el campo de la frontera, yo he planteado la creación de unas fuerzas binacionales, como una especie de cuerpos de paz. Nosotros tenemos que consolidar las fronteras. Son vivas, pero de alguna manera que son preocupantes para todos los venezolanos. Allí se pueden hacer los grandes centros de investigación, grandes universidades. La tierra es barata, hay oportunidades y el Estado puede cumplir un rol muy importante. En Venezuela hubo un plan que se llama el Mariscal de Ayacucho. Yo participé en ese gobierno. El padre Leopoldo López fue el que dirigió ese programa, un programa excepcional. Este es el contraste. Este es un gobierno que compra Sukhoi, tanques, etcétera. Es la inversión completamente de las prioridades. En el caso venezolano, nosotros tenemos una oportunidad para el campo que realmente no la hemos aprovechado por este tema de la inseguridad de la frontera. Aquí es un doble valor: mejorar la educación, mejorar las oportunidades de empleo. Yo creo que debemos crear el derecho a no emigrar, el derecho a quedarse en Venezuela. Parece mentira, los que están acá estudian en una maravillosa universidad, van a tener empleo, yo no lo sé, en este esquema no lo tendrían, van a poder practicar su profesión libremente, en este esquema no lo tendrían. Eso es lo que tenemos que cambiar. Yo me quiero dirigir a los jóvenes que están aquí esta noche. Yo siempre he apostado a mi país y después de visitar tantos lugares de Venezuela en universidades, mi apuesta por Venezuela es muy fácil de ganar. Ustedes son la fuerza incontenible, poderosa, generosa y solidaria, sin la cual el país jamás podrá salir adelante. Permítanme que yo me dirija a un venezolano muy especial, a Hugo Chávez. Te quiero comunicar que el 21 de noviembre, soy un hombre de palabra, presentaré ante el fiscal general de la Corte Penal Internacional en La Haya la denuncia que contiene y documentada los crímenes de lesa humanidad que has cometido en contra de tantos venezolanos, por los delitos que has cometido con tanta gente buena. El final de todos los que abusan de sus pueblos es esa ciudad llamada La Haya, que tiene una Corte Penal Internacional. No es retaliación, no es venganza, es justicia.